Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un enorme placer representar al flamenco, a esta música centenaria, esta música que hunde las raíces en lo más popular del pueblo andaluz y que además el flamenco, que nosotros lo entendemos no solo como un objeto de estudio, sino también como un agente activo para pensar incluso el presente, porque a través del flamenco, del cante, del baile, también del toque, Andalucía se ha expresado históricamente y ha tomado partido. Y nosotros, como historicistas del flamenco, como pensadores de esta música, que la amamos, que la respetamos, para dar testimonio de ello tenemos que recurrir a las fuentes, a lo que está grabado. Entonces, por mucho que digan algunas, por mucho que digan algunos, saben ustedes que lo primero que siempre dicen, no, es que el arte no se puede mezclar con la política. Mire usted, hasta esa expresión es política. Lo que pasa es que es verdad que la política y la palabra política están muy prostituidas en nuestro tiempo, ¿verdad? Igual que la palabra democracia, igual que la palabra libertad, porque ahora la libertad se la meten en la boca todos, ¿no? Y hablan de libertad, que sí, que es polisémica, pero qué miedo da cuando Ayuso dice libertad, ¿verdad? Porque eso es la libertad de unos pocos. Y el flamenco, digo, que se ha expresado históricamente, y ahí están las grabaciones. De lo más antiguo, saben ustedes que no nos podemos salir de la historia, la radical historicidad, aquello tan marxista que se ha sostenido siempre. Pero si alguien, en pleno siglo, finales del XVIII, especialmente en el primer tercio del siglo XIX, canta esto, que es de donde viene, hay que situarse en ese contexto, en la monarquía, justo después de la Constitución de Cádiz, en el absolutismo, y fíjense qué cosas cantaban. Vamos a empezar por aquí este recorrido del flamenco histórico. Nosotros no nos vamos a inventar nada, vamos a las fuentes para analizar qué es lo que han cantado las flamencas y los flamencos a lo largo del tiempo, y resulta que hay una coincidencia que tiene mucho que ver con una acracia personal, con un anarquismo personal que ha entroncado, que después entroncaría en la República y en la transición de una manera especial. Pero van a ver este cante de Cádiz, por cierto, de lo más antiguo que existe y que nos ha llegado, que lo cantaba Chacón, que lo cantaban todos los viejos del siglo XIX, y vamos a situarlo en ese contexto histórico para que vean ustedes qué potencia y qué fuerza tiene. Vamos allá. ¡Dale! Que un rey me culpe si el pueblo sabio y me abona a voz del pueblo, voz del cielo y andar. Que no hay más ley que son las obras, que con el mirabra tiran bombita de la cabaña, tiran bombita de la cabaña, si será el rey de la Gran Bretaña. Y en la isla de León hay el baluarte invencible de la isla de León, porque con los gaditanos ay no pudo Napoleón.
cabello tiene los dientes que parecen granito, ay, de arroz con leche de arroz. De mi serrana agüere y amoqueta y yo la quiero y de vergüenza no te lo ves. Tira bombita que de la cabaña, tira bombita de la cabaña, si será el rey de la Gran Bretaña, si será el rey, si será el rey, si será el rey de la Gran. Muchísimas gracias. Y en otros aires ya menos festivos, también se cantó y también cantaron a quienes en un momento dado se levantaron en armas contra el absolutismo, y porque claro, resulta que en toda la hermosísima, extensa y compleja discografía que existe, pero también en el cancionero que va todavía mucho más atrás, no hemos encontrado, ninguno de los investigadores, no hemos encontrado ninguna letra en favor de las caenas, que decía el pueblo aquel de vivan las caenas, ni en favor del absolutismo, al revés, justo al revés. Entonces, por seguirilla vamos a hacer un par de letras nada más, para que vean ustedes cómo los cantadores, las cantadoras de ese tiempo cantaron especialmente a Torrijos y a Riego. O sea, más político, más histórico que eso, y más incrustado en las venas del arte flamenco, que luego lo cantarían Mairena y tantos después, casi imposible, por seguirilla. El día que en metieron un arriego, los suspiritos todos los suspiros que las tropas llegaron al cielo.
y salgan los y todo de San Juan y por Torrijos el valiente que muerto está. Muchísimas gracias. La verdad que en la historia del flamenco hay tantos episodios políticos, sociales, que se pueden seguir a través de ella, desde aquellas primeras guerras de África, la primera guerra de África, en la que, como saben ustedes, iban los hijos de los pobres. Los hijos de los ricos se salvaban todos. Los hijos de los ricos se salvaban todos. Hay un homenaje que organizan en un teatro de Cádiz para los hijos de Enrique el Mellizo. Pobrecito, un gitano, uno de los grandes cantadores de la historia del flamenco, Enrique el Mellizo, creador de Malagueña, de Solear, un pedazo de artista tremendo. Claro, para recaudar fondos, porque si pagaba, esto era como la gula de la Semana Santa. Si pagabas dinero podías comer carne, ¿no?, en Semana Santa. Pues allí si pagaba una cantidad, por lo visto no llegaron a sacar la cantidad que se exigía y los hijos tuvieron que ir, y creo que uno de ellos murió en África. En fin, la guerra de África, las guerras de Cuba, la guerra de colonización, todo eso se puede seguir y rastrear en la historia del flamenco. Entonces ya llegamos al siglo XX, donde hay tantas anécdotas graciosas, curiosas, de Juan Breva con Alfonso XIII, y la rubia de Valencia, que fíjense ustedes, en 1910 la letra, se la voy a recitar, no la voy a cantar, la letra que graba en 1910, ya estábamos en el reinado de Alfonso XIII, ¿no? Decía: ni me pinto, ni me lavo la castaña hasta que no vea yo la República en España. La letra ya más evidente. Ahí de metáfora no había nada, ella iba muy clara. En 1910, ¿eh? Y el mochuelo, que era el mochuelo era su querido en la época, pues, gente muy libre, las mujeres eran tremendamente libres, a pesar del mundo tan machista que había. El mochuelo cantó una letra del Carnaval de Cádiz, fijaros, en el año 1910 también la graba, diciendo que el Palacio de las Cortes era un sitio de cotorras. La letra la podéis buscar porque es tremenda, ¿no? Dice que ellos ya le llaman el Palacio de las Cotorras, algo así, gracioso, hablando de la época del turnismo, hablando de la retórica vacía de la política de la época. En fin, pero así vamos andando, y efectivamente donde ya encontramos un pozo importante de compromiso político es en la República. La República, ponlo por fandangos, por favor, más al 2. En la República ya te encuentras lo que no existe en ninguna otra manifestación cultural tan palpable como en esta, de la gente más pobre de Andalucía, que los flamencos eran gente, la niña Los Peines, Vallejo, Caracol, venían de una... Bueno, Caracol, luego sabéis que... Pero de jovencito estaba pegado a Federico, el concurso de 1922, ese ambiente intelectual, pero eran gente sumamente pobre.
y semianalfabetas, pero tenían aquello que llamaba Federico cultura en la sangre. Eso no se lo quitaba a nadie. Y algunos le daban 20 vueltas a los catedráticos de la época, de lo que habían vivido y lo que habían conocido. Entonces, te puedes encontrar fandangos como estos por medio. Vamos a empezar por medio, porque luego hacemos Corruco de Algeciras, La Niña de los Peines, Pepe Pinto. Te puedes encontrar ahí al Carbonerillo con la furgoneta de la CNT. Fijaros qué pedazo de artista estoy nombrando. Manuel Vallejo. Manuel Vallejo, veníamos escuchando lo demás y empieza el himno de Riego. Fijaros lo que estoy diciendo, 1931. Empieza en su cinta, sus discos, empieza el himno de Riego y grita una mujer: ¡Viva la República! Y todos ¡viva! Y él se canta este fandango. Por la libertad de España murió Hernández y Gala. Por la libertad de España un minuto de silencio para los que en gloria están. Y yo pido en este momento La historia del Corruco de Algeciras es una historia tremenda, porque siendo quizá el cantaor, junto con Fanega y con Guerrita, que más fandango republicano grabó, cuando entran los militares sediciosos por el norte de África, lo primero que pillan es la bahía de Algeciras, entre otros muchos sitios, ¿verdad? Lo apresan, lo condenan a muerte y gracias a un amigo y fan suyo de Málaga, le conmutan la pena de muerte, pero lo obligan a alistarse en el Ejército Nacional. Y fijaros las ironías de la vida, que acabó muriendo por fuego amigo, nunca mejor dicho, en el frente, en la batalla del Ebro, por fuego republicano. Aquel hombre que los republicanos cantaban sus fandangos en el frente, obviamente. Es tremenda su historia, pero fijaros qué cosas más bonitas. Hay un grito de libertad, Dios, Galán y García Hernández, y un grito de libertad. Temblaron tronos y coronas, y con dolor hizo triunfar la República Española. Hay tantas letras que ya voy a terminar con esta porque se haría interminable. Que la luna no es el sol, que la noche no es el día,
Ay, que tu clase no es la mía. Y son enemigas las dos. Un pobre a un rico o le decía Muchísimas gracias. Y como saben ustedes, luego vinieron pues 40 años de represión, de dictadura, de asesinatos selectivos, entre los cuales muchos nombres de artistas flamencos. Esta es una historia muy poco conocida que nosotros lo contamos con la editorial Atrapasueños de Joaquín Recio en Las voces que no callaron. Grandes nombres como el Niño de Utrera o el propio Angelillo, que fijaros si era republicano, que su nombre lo quitaron de todas las películas que hizo en los años 30, o la de Anita Sevilla, que la pobrecita también se tuvo que exiliar porque su hermano había sido un gran banderillero republicano que llevó en su coche al alcalde de Madrid y lo salvó vía Valencia, y él mismo acabó muriendo en el exilio. Anita Sevilla, que murió tan jovencita en Nueva York de un infarto, la quitaron también de todo. Es decir, hubo tantos flamencos en fosas comunes, el Chato de las Ventas, que cantó a la España confederal. No lo perdáis, ¿eh? El Chato de las Ventas, fijaros lo que estoy... Es que, de verdad, perdonadme, que insista en esto porque estamos hablando de mujeres y hombres andaluces que eran jornaleros la mayoría, que no habían ido ni siquiera al colegio y tenían una conciencia, ninguna otra música de toda la península ibérica, y yo no sé si en Europa hubo tanta implicación política y social en músicas populares, insisto, de gente sin recursos económicos para haber estudiado. Bueno, pues esto ocurrió en el mundo del flamenco. Y no se suele decir. El Chato de las Ventas, tremendo, hablando de la España confederal. Bien, y está en una fosa común, igual que Chaconcito, igual que tantos que combatieron, ¿no? El Corruco, ya habéis visto lo que le pasó, otros se fueron a la cárcel, y llegan estos años en los que hubo tanta represión. El flamenco pega un bajón tremendo, no es hasta los años 60, casi 70, cuando empieza, porque el flamenco, como decía Salvador Tábora, decía así, las letras escapaban, no podían escapar a la censura, pero el grito que es en sí el cante flamenco, el grito por la libertad, eso sí que escapaba a la censura, pero no le gustaba al franquismo. Entonces ahí te encuentras, pues, por ejemplo, esta historia, ¿sabéis? Toca un poquito por tangos. ¿Conocéis esta letra que la cantaba la Niña de los Peines? Esta letra que se hacía desde la Primera República, dice: ay, qué bonita está Triana, Dios mío, cómo es Triana. Qué bonita está Triana, Dios mío, cómo es Triana. Cuando le ponen al puente bandera republicana, yargurugú, yargurugú, yargurugú. ¿Qué pasó con la censura? Decían, cuando le ponen al puente las banderitas gitanas, yargurugú, yargurugú. Y todavía hoy siguen diciendo banderitas gitanas. O sea, hoy ya nos autocensuramos o somos monárquicos, no me entero yo de lo que va la cosa. Bueno, pues hay una historia, que esto lo cuenta, fijaros, Antonio Burgos, se lo cuenta en el libro de Juanito Valderrama, dice que iba un tío borracho por el puente cantando qué bonita está Triana, en aquellos primeros años 40, 50 de la posguerra, Dios mío, cómo es Triana, y un coche de la policía detrás, y el borracho se percata. Y el coche de la policía despacito, y el borracho, qué bonita está Triana, Dios mío, cómo es Triana, y la policía detrás, y el borracho otra vez, qué bonita está Triana. Y ya cuando saltó, dice el policía, ¿cuándo la vas a terminar? Es hasta que no vayáis, no. Hasta que no vayáis, aquí acaba la letra. Hasta que no vayáis.
O el padre de Manolo Caracós, que en los años de la posguerra pasaron tantas hambres que el gitano, que se fueron a Madrid a probar suerte en los años 40, se da cuenta que en las colas de las cartillas de racionamiento, el que iba y decía España una grande y libre, le echaban más en el cuenco de la comida, ¿no? Y el gitano se pegó el oído, se puso la cola y cuando llegó allí dijo España 1, España 2 y España 3. Y la arrimó una pedazo de hostia al falangista que había allí, que se fue el gitano con 2 muelas menos. Eso lo contaba Chano Lobato. De Chano nos podemos fiar, aunque era muy gracioso, pero tenía parte de razón. Y también está esa anécdota en la que sabéis que Juanito Valderrama, que perteneció a la CNT, militó, de hecho, en la CNT, y que le tocó la guerra con Pepe Marchena y con Canalejas de Puerto Real, que al final Canalejas, en la cárcel de Jaén, les pilló en Jaén, en el frente, y en la cárcel de Jaén, la mujer, el otro día estuvimos con los nietos, con el maestro Chanquete en la Peña de Jaén, nos lo contaron. Dice, mi abuela de ir a su hermano a llevarle comida, dijo, hay que ver a este hombre tan guapo y tan joven, y al final se enamoró Canalejas, que estaba solico en la cárcel de Jaén, por haber estado en el bando republicano allí, igual que Marchena. Pasa que Marchena se pasa al nacional, luego viene al republicano, le canta una saeta antirrepublicana a la Macarena, y cuando lo pillan en Cartagena le dice, ven para acá. Y tuvo que echar por medio Federica Monseni, porque si no se cargan los republicanos a Pepe Marchena, claro. Entonces la información también corría, esto en los años de la guerra. Pero Valderrama, sabéis que escribe el emigrante, en realidad quería decir el exiliado, esto lo contó él muchas veces, ¿eh? Y como iba en los años 40, 50, iba a Tánger, él fue muy listo, él supo reconstituirse, ¿eh? Y hacer una compañía en la que metió a muchos cantadores republicanos como José Cepero, porque se estaban muriendo de hambre, y se los llevó ahí, cantaba sus 4 fandanguitos y hacía copla, que era lo que quería el nacionalcatolicismo de la época. Total, que está cantando el emigrante, se hace tan famoso el emigrante que él lo compone porque en Orán y en Tánger, que eran territorios internacionales, como la película Casablanca, está basada en Tánger en realidad, no en Casablanca. Y la gente le decía, Juanito, que yo estuve contigo en no sé qué batallón, Juanito, por favor. Inspirándose en eso, escribe el emigrante. Tan famoso se hace que Franco los llama al Palacio del Pardo, el Marqués de Villaverde, esto ya en los años 60, principio de los 60, cuando lo graban en el 62 por ahí, para que le cante el emigrante. Y Valderrama allí, ya ves tú, Luis Mariano, Carmen Sevilla, con eso no había problema, pero Valderrama estaba acojonadito. Sale, canta, dice, mira, allí ni una palma. Eso lo cuenta Valderrama. Dice, a la mejilla me llega el Marqués de Villaverde y dice, su excelencia, el generalísimo, quiere que lo cante otra vez. Y ya ves tú, Valderrama, que yo lo conocí, era más bajillo que yo soy bajillo, era más bajillo que yo. Pobrecito, esos ojos achinados, ese suo que le caía diciendo, aquí me van a hacer un juicio sumarísimo ya, aquí se ha enterado con los servicios de inteligencia que esto es para los exiliados. Y verás tú, claro, pero que no estamos hablando de broma, que él sabía que habían matado a compañeros suyos, que no era broma. Que termina de cantar y que le dice el Marqués de Villaverde, otra vez. La Valderrama dice, ya, vamos. Dice, yo no sé ni cómo canté. Cuando termina, se va el Marqués de Villaverde con 2 gorilas y dice, acompáñame. Y el Valderrama dice que eran 50 metros, pero vamos, 30 metros los más largos de su vida. Y andando así como las geishas, pasito a pasito. Y cuando llega dice que Franco hace así, le da 2 dedos, la mano y dice, muy patriótica, Juan. Dice que Valderrama, que le hizo el cuerpo así, dice, ya no, yo no me acuerdo de nada más. Esa noche dormí como un lirón. O el gran Pericón de Cádiz, que la criatura en los años de Pericón tenía muchísima gracia, pero en los años de la República, como vio que el fervor republicano, pues se cantó un fandango republicano en un teatro que ya no existe en Sevilla y se puso aquello boca abajo. Cuando acaba la guerra, él se lo cuenta a la mujer, veremos ver que están matando, y la mujer, ay, por Dios, Pericón, ¿para qué hiciste eso? Entonces se lo cuenta José Luis Ortiz Nuevo en las memorias. Total, que en los primeros años 40, un grupo de falangistas en Nochebuena a la puerta de la Illa llorando. ¡Ay! Todos lloraban, claro, sabían que había cantado aquello y efectivamente que venían a por él. Bajan, Pericón se había cambiado y todo porque se lo llevaban para el calabozo. Y lo que le traían eran unos dulces porque a los niños lo habían apuntado de valillas pobres de la falange para disimular. Nada, o sea, farsa alarma. Pero a la Semana Santa siguiente sí. Se presentaron unos pocos falangistas en la puerta y ya todo, ay, Pericón, la mujer, ¿para qué cantaste nada? Míralo, ya se han enterado. Y efectivamente se lo llevan para el penal del puerto de Santa María. Y Pericón en el coche venga a llorar, que yo, mire usted, que yo aquello fue una cosa, y el otro, que te calles, que yo aquello fue una cosa, que yo de política yo no entiendo, que te calles, allí no. Y Pericón llorando, que yo tengo 3 niños, que para arriba, para abajo, total, lo meten en el penal, en el puerto de Santa María, y ellos llegan, lo meten en un calabozo. Y había un compadre suyo, guardia civil, allí. Y dice, ¿qué haces tú aquí? ¿También te han apresado? Y dice, no, hombre, si te he mandado yo a llamar. Dice, ¿y no le podía haber dicho a estos gallos que me lo contaran? Dice que mira, que me he cagado los pantalones y todo.
Resulta que el guardia civil se había ahumado, era Semana Santa, se había ahumado y le había pegado otra hostia a otro guardia civil y lo habían metido allí preso. Y era muy beato el guardia civil, decía, ¿cómo voy a estar yo una Semana Santa sin escuchar una saeta? Así que le he dicho a estos amigos que vengan en busca tuya. Y Pericón ya, claro, se cagó en todo, pero claro, cuando la mujer lo ve aparecer y el otro le metió unos billetillos aquí después de cantarle aquello, la mujer que alucinó, en fin. Estas anécdotas, por quitarle un poco de hierro a una situación absolutamente calamitosa, tremenda, terrible, que no se llega a superar hasta los años 70. Fijaros que en el flamenco está lleno de letras de... Toca ahí por medio, porfa, Ismael. Vamos a empezar ahí por medio. Fijaros qué letra graba Pepe Pinto. Os voy a cantar algo, pero luego vamos a explicar políticamente lo que significa. Es que es increíble, a mí se me pone el vello de punta. Cuando yo ya lo fui analizando, dice... Un beso nadie me da, decía un niño llorando. A mí nadie me da un beso, no tengo padre ni madre, ni sé lo que vale eso, pero tiene que ser muy grande. Esto le escuché decir a un pobre niño chiquito que al hospicio lo llevaron cuando quedó huerfanito. Era una noche de reyes, los reyes magos pasaron y para llevarle juguetes, ay, al hospicio se acercaron. Y aquel niño les decía: mago de mi corazón, tráigame usted a mi madre que quiero conocerla yo. Si la ve usted por el cielo, dígale que no la olvido, aunque aquí haya unas almas buenas que me tienen recogido. Pero en esta noche de reyes, aunque tengo quien me ampare, daría todos estos juguetes por un beso de mi madre. El rey, cogiéndolo en brazos, le dijo: no llores más, tu madre vendrá conmigo y en un trono la verá. El niño en aquella noche, pensando así, se durmió, y la monjita que lo velaba esta copla le escuchó. Sor María, me han dicho a mí los Reyes Magos, hermanita Sor María, que para el año que viene me traen a la madre mía y que en una carroza viene. Muchas gracias. Pues el Pinto tiene muchas letras de niños huérfanos y muchas letras de madres que tenían que vender su cuerpo, dice la letra. Dice, yo sin padre me quedé cuando apenas yo andaba, yo sin padre me quedé. Mi madre tan loca estaba que para darnos de comer rompió el luto que llevaba. Y sabéis a qué nos referimos, ¿no? A los huérfanos de la guerra y a esas madres republicanas que muchas de ellas tuvieron que hacer lo indecible, y esto es dolorosísimo, lo indecible, para poder darle de comer a su prole, porque le habían matado al marido y ya estaban señaladas, la mayoría la habían rapado, las habían pelado. Esto es tremendo, cuando ya descubres de verdad lo que hay detrás, la politicidad, la historia de lo que hay detrás de muchas de las letras del flamenco, encubiertas y coladas al régimen, porque era lo que ocurría. Claro, le cuenta estas cosas de la monjita, del no sé qué, de los Reyes Magos, y ahí no se entera ni Dios, pero lo que subyace es una verdad tremenda.
Pero claro, vamos andando en el tiempo, va a tocar por Campanillero. Ahí mismo. Y en la... no. Y fijaros, mi querido Paco Moyano, que vive ahora aquí, en San Fernando, cuando los asesinatos del franquismo de los 5, ¿sabéis lo que os digo, no? Fijaros lo que graba. Fijaros lo que graba, ¿eh? Los rosales que mi patio tiene, rocío a rocío floreciendo está. Si la noche asesina una rosa, al alba se abren y un puñado más, y un puñado más. Y es la sangre trandente en la savia que a futura rosa color le dará. Pues se la coló al régimen. Se la coló colá. Se la coló. Y es la época en la que Salvador Tábora hace quejío, estamos hablando ya a los finales de los 60, 70, en la época en la que empiezan a florecer el Cabrero, en la que empieza a salir Manuel Gerena, Meneses, en la que empieza a surgir muy jovencita Carmen Linares, en la que empiezan a surgir pues todo ese Pepe Suero, Andalucía, la que divierte, grabado a fuego, lleva un puñal de luces viejas. ¿Sabéis la que os digo, no? Que es de Salvador Tábora la letra, ¿no? Es decir, ahí empiezan a florecer Juan de Losa, con aquel Pan y Trabajo, siempre se escapa el tiro para los de abajo cuando matan a Verdejo. Juan de Losa, que de su programa de los años 70 sale Carlos Cano, es decir, ahí empieza a florecer y el flamenco se acuerda, la historia del flamenco se acuerda de los años de la República, donde hubo tanta implicación en los momentos importantes. También ocurrió en la Primera República, también ocurrió durante con Riego, como estáis viendo, estoy haciendo este trazado desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Entonces es tremendo, porque por ejemplo, Gerena, toca un poquito por tiento, Gerena cantaba esto, pero esto lo cantaba en el directo. Cuando llegara el día de que la tortilla vuelva y que los pobres coman bien y los ricos coman mierda. No hace falta repetir porque se entiende, ¿no? Entonces, eso lo cantaba en los directos. Y Paco Moyano graba también esto, Tócame tangos de Málaga. Fijaros lo que estoy cantando, ¿eh? Ay, ay, si tu madre quiere un rey, madre quiere un rey, la bala tiene 4, rey de copas, rey de oro, rey de sota, rey de basto. Yo creo que se entiende también, ¿no? Pues la colaron al régimen también. Claro, yo creo que lo supieron colocar de una manera tremenda, pero es que también Enrique Morente graba su homenaje a Miguel Hernández por completo en el año 71-72. Lo cuela todo menos el Andaluces de Jaén. Y como fue censurado, nosotros lo vamos a cantar por petenera. Ismael. Ya lo bonito.
bonito. Yo les pido un fuerte aplauso para este guitarrista malagueño que se llama Ismael Rueda. Andaluces es de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma, decidme en el alma. Quien trabaja los olivos, andaluces de Jaén, aceitunero altivo. La nada, ni el trabajo ni el sudor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, ay, unidos al alma pura y a los planetas unidos, andaluces de Jaén, ay, aceituneros saltín. Muchas gracias. Este disco fue publicado entero en México, pero aquí, como les digo, en España fue censurado por completo. Bueno, son tantos los cantes que se hacen en la época, algunos se cuelan, otros no. El propio Paco Moyano graba ya en los albores de la democracia un tema que dice: Don Manuel, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién no viera para no verte? ¿Quién no viera, don Manuel? Que no nos vengan ahora con cuentos de democracia que ya no engañan a nadie después de tanta matanza. En un país liberal yo me dediqué a pensar qué es lo que había que cambiar para que no cambiara nada. Todo eso por tango. Yo creo que el don Manuel del que se habla, sabemos todos quién es, ¿no? Era gallego, para más señas. En fin, pues eso lo cantaron los flamencos. Pero ya sí es cierto que aquí ya tenemos a la trova, a la nova cançó, aquí ya sí hay un compromiso fuerte en cantautores que anteriormente prácticamente yo solo rastreo en los flamencos. Yo creo que por eso cuando surgen así, que se abren los países después de las guerras y se abre el mercado para el arte, los primeros que nos mandan es a los flamencos, porque somos los más bestias. Que pasa algo, ya no va nadie, que no pasa nada, van los demás, los del jazz, los del blues, pero primero vamos los flamencos.
Bueno, en Irak yo estuve en Bagdad justo después de la guerra, un grupo de flamenco. Yo creo que es una manera de sondear estos que son los bestias de la historia de la música. Si vuelven vivos, ya mandamos a los demás. Es una cosa tremenda. En fin, pero bueno, esta es nuestra idiosincrasia. Y así ya nos metemos de lleno en los años de la democracia y en aquella fiesta y algarabía de la democracia, y donde empiezan a cantarse, especialmente a reivindicarse Andalucía, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, Ismael, una taranta ahí de un cantaor que se llamó Antonio Cuevas el Piqui, y que fue un cantaor muy querido, muy amigo del maestro Chanquete, que está aquí presente, asesinado en el año 1979 en Madrid, unas extrañas circunstancias, pero justo acababa de grabar un disco en el que se metía con los Domecq y se metía con los grandes oligarcas de esta. Yo no sé por qué de la plaza los toitos tienen que ser de Domecq, decía, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y cantaba a los asesinos cobardes que le negaron la luz del día a Blas Infante. Y entre otras tantas reliquias, vamos a hacer, te he dicho por taranta, por malagueña, he dicho taranta, pero no, ponlo al 4, sí, ponlo al 4. Os voy a cantar esta malagueña que también le dedica a Casares y a Blas Infante. ¡Viva la tierra! Málaga, aquello, la tierra alemana. ¡Ay, donde nació Blas Infante! Cáceres blanco entre olivos, donde nació Blas Infante. Huele más cercana y a sudor de campesino, donde la historia no se acaba. Fíjense ustedes, esta es una letra muy muy antigua del flamenco, que lo bonito que tiene, obviamente, yo esto a los niños en los institutos les encanta, a los más jovencitos, especialmente a los adolescentes, cuando les digo, fijaros qué letras tiene el flamenco para que las pongáis en Instagram. Pero
obviamente yo a ellos que están en esa cosa de los amores, les digo, la de soleá no es estar solo, es que yo te quiera a ti y que tú quieras a otro. ¡Guau! Y se ponen así, ¡guau! Porque efectivamente el flamenco y esas letras populares andaluzas dicen mucho, muy poquito. Fijaros esta letra, que la recopila el padre de los Machado, Demófilo, en uno de sus libros. Es una pelea entre dos vecinas de un barrio, esto sería en Lucena, porque es un cante lucentino, pero decidme si no se parece al debate político. En criticar y murmurar el tiempo que has malgastado, en criticar y murmurar, mejor lo hubieras empleado en blanquear tu facha, que bien sucia la has dejado. Muchísimas gracias. Bueno, ya en la recta final, ya finalizando, primero vamos a hacer un poquito por bulería, ya lo que sería una especie de resumen, porque ya llegamos a nuestros tiempos y es verdad que está todo tan diluido, es que es la batalla cultural tan tremendamente avasallada por parte de los que tienen los grandes medios, de los que tienen el capital, y eso ha calado a los artistas. Obviamente, muy difícil ya que te encuentres en el flamenco ciertos pequeños atisbos de compromiso. Está Manuel el Cotorro como cantador, te encuentras a bailadores geniales como Marcos Flores, de Cádiz, de Arco, como Lucía La Piñona, que es de por aquí también, no sé si de Jimena, me parece. Te encuentras a Daniel Doña y Cristian Martín, que han hecho un espectáculo sobre la República tremendo, además desde un punto, son premios nacionales, estoy hablando de gente muy potente, pero en el cante flamenco es tremendo, el cante flamenco es tremendo, y cómo ha calado el mensaje, y cómo la extrema derecha se ha metido, y cómo han vuelto la espiritualidad, la religiosidad, que puede ser una cosa connatural y consubstancial al ser humano, pero me refiero a la más carca, a la más ñeja, a la más casposa. Y es tremendo, ¿no? Y bueno, yo he recibido además agresiones de, no, con la duquesa de Alba no te metas, ¿sabes? Porque canté eso que canto yo de han perdido la puntería, todos los terratenientes, pero meto ahí la duquesa de Alba, meto al duque el infantado, meto a todos los duques, ¿no? Pues no, con esa no te metas. ¿Por qué? Porque le dan fiestas privadas. Es decir, es que es muy complicado, muy difícil. Pero es tremendo, ¿no? Como en la historia del flamenco también se ha perdido bastante la batalla cultural. Pero todavía sigue que Rocío Márquez, de sus posiciones, quien hace cositas y se rebela contra ese status quo que se ha instalado en el mundo del flamenco en contra de la propia naturaleza del flamenco. Entonces, vamos a hacer un poquito por bulería, rememorando un poco todo eso, y ya, si les parece, terminamos por fandango con letras actuales, la mayoría de ellas ya mías, pues para que vean el punto de vista de lo que es el cante protesta, que el cante es como una redundancia, el cante flamenco siempre es una protesta social, política, cultural, por supuesto, por dónde vamos, ¿no? Pero no sin antes agradecerles su presencia y a comunes de Conil que hayan contado con nosotros para dar testimonio de que el flamenco ha sido esto. Y esto es lo que hemos contado con Atrapasueños, en Las Voces que no callan. No nos hemos inventado nada. Hemos hecho una expurgación de todos los datos, de todo lo que se había grabado, y resulta que coinciden en que todos grababan lo mismo y que no hay nadie que haya grabado lo contrario. Absolutamente nadie. Nosotros solo nos podemos nos podemos basar en las evidencias científicas, es decir, ir a la fuente primaria. Por lo tanto, no nos hemos inventado nadie. Por lo tanto, aquel que diga que no, es que están politizando el flamenco, no, mire usted. Nadie tiene capacidad para politizar nada. Todo está politizado. Hasta cuando uno se lee un libro, lo que te está leyendo está politizado, porque todo está mediatizado. La política, la ideología es una forma de ser y de entender el mundo. Otra cosa ya es que me hables de partidos políticos, que la gente lo suele asociar a eso, pero saben por dónde voy, ¿no? En fin, y resulta que en el flamenco han estado siempre del lado moralmente aprobable.
Aprobado. Así que con Ismael Rueda, al 2, vamos a hacer un poquito y cantamos ya todas y todos, ¿vale? Porque esto es una cosa, aquí que soy muy carnavalero, una cosa de conjunto, ¿no? Porque estas las vais a saber seguro, que son las coplas así más reivindicativas que se hacían en la época. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Y estas tierras no son mías, estas tierras son del amor. Y estas tierras no son mías, estas tierras son del amor. Las riego con mi sudor, las trabajo con mis manos. Las riego con mi sudor, las trabajo con mis manos. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se calla un gallo rojo más cuando ya estaba muerto. No se calla un gallo rojo más cuando ya estaba muerto. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita, que van al, el de la mula torda, el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, y es mi ma. Yo me he equivocado, yo me he equivocado, y el de la mula torda, mamita mía, y es mi cu, oye, es mi cu. Que no significa nada y no tiene otra
tu casa de los bancos, malvives con la hipoteca. Si tu casa es de los bancos, tu vida está en la miseria y tú estás cruzadito de bravazo. Ay, solo el mundo no se arregla. Mientras que aquí discutimos, ellos se frotan las manos. Mientras que aquí discutimos, saben que nos han ganado, porque nos han dividido. Siempre les ha funcionado. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si. ¡Ole! Lo que divisé fue el polvo del coche que lo llevaba, del coche que la llevaba. ¡Ole! ¡Ole! Ya se acabó el alboroto que ya ahora empieza el tiroteo, ahora empieza el tiroteo. En la calle de los muros ya han matado a una paloma, ya han matado a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. ¡Anda, jaleo! ¿Cómo es eso? ¡Alza! Bien, sal tiroteo. Anda, jaleo, ole, anda, jaleo. Yes. Qué bonito, Ismael. Bonito esto. Ustedes pueden poner en su currículum que han cantado con Ismael Rueda la guitarra, ¿eh? Eso es bonito, dice. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Muchísimas gracias, querido Joaquín Atrapasueños. Muchísimas gracias, Antonio Roldán. A todas, a todos, compañeras, compañeros, esta jornada de la transición, que haya muchísimas más, que mostremos a los jóvenes lo que es el futuro y lo que fue el pasado para que sigamos construyendo el futuro. Y sobre todo, que nunca se nos olvide de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Hasta siempre, ha sido un placer. Los mataron, los mataron sin tener en cuenta que los muertos tienen vivo y su memoria no está muerta. Los mataron sin tener en cuenta que los muertos tienen vivo y su memoria no está muerta. Los mataron sin tener en cuenta que los muertos tienen vivo y su memoria no está muerta. Los mataron sin tener en cuenta que los muertos tienen vivo. Muchas gracias.